Hola. Hoy les vamos a enseñar dos géneros teatrales muy interesantes. El primero es la tragedia. La tragedia es un género dramático caracterizado por la representación de temas graves y elevados que conducen a su protagonista a un desenlace fatídico. Asimismo, como tragedia también podemos referirnos a una obra dramática donde predominan rasgos de la tragedia griega clásica. Su principal característica es contar hechos trágicos, sucesos fatales y de horror. Como su nombre lo indica, siempre hay un desenlace trágico, generalmente el héroe muere. Los personajes de una tragedia se enfrentan de forma inevitable contra los dioses o contra distintas situaciones de la vida, en hechos que los llevan hacia la fatalidad. Sin embargo, existen las llamadas tragedias de sublimación, donde el personaje consigue convertirse en un héroe al desafiar todas las adversidades. De acuerdo a Aristóteles, una tragedia, en este caso sería el género conocido como tragedia griega, está compuesta por tres partes: prólogo, episodio y éxodo. El prólogo antecede la entrada del coro, que, a su vez, se divide en parodo y estásimo, y aporta la ubicación temporaria de la historia. Los episodios muestran el diálogo entre los personajes o entre el coro y los personajes. Esta es la parte más importante de la historia, ya que manifiesta el pensamiento del personaje principal. El éxodo es la parte final de la tragedia, donde el héroe reconoce su error y recibe el castigo divino. Te estarás preguntando, ¿de dónde viene este género? Origen de la tragedia. La tragedia se representó por primera vez en la antigua Grecia, 1200-146 a.C., inicialmente atribuida al poeta Tepis, c. 550-500 a.C., de cuyas obras apenas sobreviven fragmentos. Sin embargo, su legado permitió el surgimiento posterior de los grandes dramaturgos griegos. Equilo, 525-456 a.C., Sófocles, 496-406 a.C., y Eurípides, c. 484-406 a.C. Luego de la conquista de Grecia por el Imperio Romano, la tragedia fue heredada junto con grandes segmentos de la cultura griega, por ejemplo, los dioses romanos son los mimos, pero con nombres latinos, que se incorporaron a la práctica romanas. La primera tragedia latina fue compuesta por Livio Andrónico y representada en el año 514 de la fundación de Roma, 240 a.C. Posteriormente compondrían las suyas trasida de Enio, Marco Pacubio y Séneca. La tragedia griega, el héroe suele tener conciencia de las razones del sufrimiento que atraviesa. Los personajes saben que tienen responsabilidad en la suerte que corren, y por ello son capaces de reflexionar y aceptar su destino. Como un ejemplo, podemos referir la obra Antígona, de Sófocles. En ella, Antígona es consciente de las causas de su sufrimiento y la suerte que le espera. Los personajes expresan sus reflexiones. Como los personajes se saben responsables del sufrimiento, sus diálogos exponen el razonamiento de su conciencia. Los personajes delucidan acerca de sus motivaciones y limitaciones humanas, y acaban por comprender los principios que rigen la vida y la naturaleza. Así ocurre, por ejemplo, en la obra Edipo Rey de Sófocles, cuando Edipo pronuncia las siguientes palabras: no sé con qué ojos podría mirar a mi padre cuando llegase a la morada de Hades, cómo podría mirar también a mi desgraciada madre, pues los crímenes que contra ellos he cometido no los expiaría ni colgándome. Propósito ciudadano. La tragedia griega estaba dirigida a los ciudadanos, pues tenía un propósito edificante. Transmitía el universo de valores cívicos y religiosos que unificaban a la polis griega. Por ejemplo, las tensiones entre tiranía y democracia, o entre la voluntad de los dioses y las acciones humanas. Así, la tragedia griega tenía un papel en la construcción social. Este es el caso de Antígona de Sófocles, que representa la contraposición entre el orden religioso y el orden cívico. De acuerdo con Aristóteles en su obra poética, la tragedia tiene por función la catarsis. Se entiende por catarsis la liberación y el alivio de los sentimientos que suscita la acción dramática en el espectador, movidos por la compasión y el horror. Por personajes. Entre los elementos de la tragedia griega están los personajes y el coro. Los personajes son normalmente nobles, héroes sí, en menor medida, dioses, justamente a razón de su carácter edificante.
Por su parte, el coro tiene la función de hilar el relato y sancionar las acciones de los personajes. Muchas veces, a través del coro logramos conocer las ideas propias del autor. En el teatro griego la vestimenta tenía valor ritual. En la tragedia se utilizaban máscaras, largas túnicas sacerdotales y trajes jónicos, también llamado quitón, especie de vestido de lino que consistía en un trozo de tela que no tenía sobrefalda. Es uno de los subgéneros del género dramático caracterizado por la forma en la que se interpreta, donde interviene con una pieza dramática profunda en la que expone toda la interpretación y expresión emocional de un personaje. En últimas, el melodrama funde las palabras con la música, turnándose para manifestar la expresión del personaje. El melodrama se puede definir como un subgénero dramático popular que se enfoca en la expresión de los buenos y los malos en situaciones verosímiles que conmueven al espectador fácilmente. Es así que el melodrama aborda la expresión sentimental llevándola al límite en función de los sentimientos, emociones y sensaciones de cada uno de los personajes. La característica básica del melodrama es la utilización de lo sentimental, su exageración y enfatización hasta cruzar la frontera entre los sentimientos auténticos y el sentimentalismo, entre las emociones verdaderas y la simulación de estas. Con frecuencia el melodrama aborda temáticas que se funden en el amor y las relaciones sentimentales, contando la historia de un amor imposible donde los amantes deben enfrentarse a una gran cantidad de obstáculos para poder alcanzarse el uno al otro sin que esto ocurra. Sin embargo, la mayoría de las veces el melodrama deja un final feliz en forma de recompensa de esa gran lucha de los personajes para ser felices. ¿Cuál es la diferencia entre el drama y el melodrama? El término drama abarca un espectro más amplio, pero el melodrama se hace patente en aquellas historias en las que las emociones se realzan y el desarrollo de los personajes resulta crucial para el desarrollo de la trama. ¿Cuándo nació este género? En 1770. Jean-Jacques Rousseau y Horace Coignet estrenaron Pigmalión, el primer melodrama de la historia. En su intento de reproducir los sentimientos humanos de la manera más realista posible, el filósofo y compositor inventó este género híbrido que combina acción declamada y composición musical. En este tipo de subgénero, cada uno de los personajes cuenta con un rol específico de manera que su caracterización puede no variar dentro de la composición. Esto dará lugar a la construcción de personajes en otras obras artísticas, donde el personaje de la víctima está dado por un personaje aparentemente débil, noble e ingenuo, mientras que el villano será alguien sagaz, ágil y egoísta, como suele suceder en las telenovelas, el cine, etc. En el melodrama, cada una de las situaciones que se presentan son verosímiles, sin embargo, el toque del melodrama está dado por los sentimientos que se desarrollan en ello. De esta manera aparecen aspectos como la desgracia llevada al límite, o la felicidad extrema, un destino útil para los personajes, las injusticias, la virtud del ser humano, entre otros elementos. Melodrama en teatro es uno de los espacios más antiguos en los que se desarrolla e inicia con el fin de definir un tipo de espectáculo más complejo que nace a raíz de la Revolución Francesa y la modificación de la vida habitual con una mirada más profunda, frágil y emocional. Es así que aparecerán escenas como el combate, el uso de las máquinas e incluso bailes para la construcción escénica, creando un nuevo espacio dramático que a menudo incluirá no solo escenas de tragedia, sino también de comedia. Esta es la razón por la que se le considere como el subgénero teatral y literario más importante del siglo XIX. Jeremias, you have to study the script. I am the one who's waiting.